A ver, Ahora. ¿Ahora? sí, Ah, por por fin. fin. Bueno, pues el Nos ha directo va... costado. Sí, nos ha costado mucho. Pero debe haber un problema porque, o sea, ahora cuando te he invitado yo desde mi cuenta sí que ha sido rápido. Bueno, Ya bichearemos. sí, La idea es disculpad. que se quede grabado, así que... Sí, esto es lo que tiene un directo. Así que, pero bueno, ya estamos por fin conectadas y conectadas con todos y esto se va a quedar grabado. Y luego, bueno, pues lo compartiremos y la idea es esa de nuestro objetivo al fin y al cabo es informar y transmitir y compartir, ¿no? Así que compartiremos Sí, como sobre se todo pueda. pues de estos trastornos que todavía son poco conocidos en general, ¿no? Entonces todo lo que podamos divulgar pues será bienvenido tanto para los pacientes como para su entorno, tanto como para los profesionales de la salud que nos encontramos con estos pacientes en la consulta. Así que Sí, esto ha sido un poco lo que nos ha impulsado a crear esta cuenta de divulgación. Bueno, pues lo primero de todo, presentarnos. Arriba sale mi compañera y amiga Pilar Rada, que es fisioterapeuta, y yo me llamo Beatriz Martín, que también soy fisioterapeuta. Y yo creo que las dos compartimos, pues, bueno, pues que somos una apasionadas por este tipo de problemas. Nos gusta un montón la neurociencia y es increíble, ¿no? Cómo funciona todo nuestro sistema nervioso. Y bueno, pues ya no sé si seguro que sabéis que Pilar fue hace como 2 o 3 semanas a Boston, al Congreso Internacional celebrado por la FNDC, bueno, por la Sociedad Internacional de Trastornos Neurológicos Funcionales. Y bueno, sí, pues mientras estaba, yo siempre la estaba preguntando todo el rato con el móvil. ¿Y qué te están contando? Y cuéntame, ¿y qué dicen? ¿Y qué es lo último? Y cuando vino, pues lo primero que quería, después de que se le pasase el jet lag y todo esto, era, por favor, llámame un día y cuéntame todo. Y se nos ocurrió que en vez de que fuese una llamada personal, que qué mejor manera de hacerlo que hacerlo en directo, ¿no? Para que todos estemos al día de estas últimas novedades. sí, esa surgió así la idea, ¿no? Es en plan, bueno, pues en vez de contártelo a ti, que quizá, bueno, no vamos a hablar tan técnicamente para que nos puedan también los pacientes o gente interesada lo puedan disfrutar también la charla, pero un poco, porque no lo hacemos en directo y compartimos un poco, pues, qué es lo que he vivido yo allí, qué es lo que más me ha llamado la atención, qué están haciendo en otros equipos, ¿no? En otras partes del mundo Sí, y así surgió la idea. así que pues eso, ese es el objetivo de este primer directo, igual que es el objetivo de nuestra cuenta, que es un poco compartir y divulgar, ¿no? Así que aprovechamos, Pilar, pues para que empieces un poco contándonos, ¿no? ¿Qué es lo que primero que te dije yo? Bueno, pues cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Con qué idea te fuiste o qué idea fue la idea Pues mira, en principal que general, trajiste de Boston? bueno, es la primera vez que voy a un congreso de la sociedad, de la FND Society. El último fue en el 2017, este que era en Boston iba a ser para el 2020 y se tuvo que posponer por toda la pandemia, ya sabemos. Y bueno, pues de España la otra vez solo fue una persona, una neuróloga, y esta vez éramos el team español, éramos cinco españoles, pues, neurólogos de aquí de Madrid, del Ramón y Cajal, del clínico, yo como fisio también de la unidad del Ruber. Y la idea es, bueno, pues en estos 5 años parece que el interés va creciendo tanto por parte de nuestro propio país, ¿no? En España, que ya hay más representación y gente interesada que está aquí, como tanto en el mundo en general, ¿no? Pues estaban el equipo de Canadá, Australia, Estados Unidos, del Mass General, bueno, pues representación europea, al ser en Boston, pues había menos, pero bueno, había de París, de la Pitié-Salpêtrière, de Italia, o sea que, Oye, bueno, vas viendo que lo mismo que estamos haciendo aquí y siguiendo un poco las recomendaciones que se van publicando, pues es lo que se está haciendo también a nivel global, ¿no? Que seguimos todo un poco el mismo camino y esa misma línea de abordaje. y qué bien, ¿no? Qué orgullo como fisioterapeuta, ¿no? Que ya no solo van neurólogos, sino que también tiene mucho peso también otro tipo de profesionales, que es Claro, lo es que... muy multidisciplinar y la sociedad, ¿no? La FNI Society es multidisciplinar y eso veía un poco reflejado también, pues tanto en las ponencias y los participantes como en el público, ¿no? Tanto el presencial como el virtual, pues no es solo neurólogos, no es solo psiquiatras, no es solo
terapeutas, ¿no? Sino que al final pues es todos que somos al final lo que vamos a tratar y abordar al paciente, ¿no? Porque son pacientes que son complejos, no complejos en cuanto a dificultad, que habrá algunos que sí, sino complejos en cuanto a que la variedad de síntomas y la variedad de la complejidad de cómo funciona nuestro sistema nervioso requiere pues un abordaje más global, más holístico, en el que muchos profesionales vamos a participar. Entonces eso se veía reflejado también pues en la riqueza de todos los que estábamos allí presentes, ¿no? Que era muy, pues eso, multidisciplinar. Bueno, pues, tiene todo el sentido, ¿no? Pero al fin y al cabo el sistema nervioso central, pues se puede encargar de todo, de cualquier tipo de función, ¿no? Ya sea motora, ya sea Claro, sensitiva, ya sea cognitiva, por y eso las entiendo ponencias que, iban por ahí, ¿no? Lo que hablábamos, pues eran ponencias muy de la parte de psiquiatría, muy ponencias de la parte de abordaje del dolor, muy ponencias de rehabilitación física, pues hablaron logopedas, hablaron terapeutas ocupacionales, hablaron neurólogos que se dedican a investigación sobre resonancias magnéticas funcionales, el funcionamiento del cerebro. Entonces, bueno, pues eso también en la diversidad de las ponencias, dentro de que hablamos todos de lo mismo, ¿no? Pero pues se había reflejado y pues muy interesante al final. y cuéntanos, Pilar, ¿qué charlas consideras que son las que más te han llamado la atención? ¿Qué destacas de Pues estos mira, tres hubo varias. días de Quizá la congreso? primera, que fue el primer día, que a mí me gustó mucho, fue la de la importancia en la comunicación en el diagnóstico, que la dieron los profesores John Stone y Alan Carson. También solo verles a ellos en acción, como digo yo, y tenerlos cerquita y ver lo bien que comunican y eso, pues es muy valioso. Y la cercanía que tienen, que al final yo creo que también la gente que nos dedicamos a abordar este tipo de pacientes, pues tenemos como una forma de entender al ser humano y al paciente desde una perspectiva más holística, y eso también se ve en la forma en la que uno explica, expone, ¿no? Y ver al profesor John Stone y que nos cuente, ¿no? Desde primera mano, pues es lo que ya sabemos, ¿no? La importancia en la comunicación en el diagnóstico, que no sirve decirle al paciente, mira, no tienes nada, refiriéndonos a patología como patología convencional, lo que tienes es un trastorno del movimiento funcional o está todo en tu cabeza y es un trastorno del movimiento neurológico funcional, como eso hace tanto daño y no ayuda, no es el primer, no, al revés, vamos a aprovechar esa comunicación y el diagnóstico a hacerla de una manera mucho mejor y más eficiente para que sea el primer eslabón terapéutico. Hay Bueno, pacientes que solo con la comunicación, con entender qué es lo que les pasa, el tener mejoran muchísimo, ¿no? quizás Rompemos esa algunos, incertidumbre. claro, bueno, porque al fin y al cabo no es un diagnóstico de exclusión, es lo que siempre recalcamos nosotros también, ¿no? Es un diagnóstico en positivo en el que no solo se excluye que hay una lesión estructural, sino que se explica, ¿no?, al paciente cómo ese sistema nervioso pues se ha quedado un poco encasquillado, por decirlo así de alguna manera, y enseñarle que el paciente entienda que puede funcionar bien, pues es quizás la primera parte, ¿no? Y bueno, perdona, pero que me interrumpí, ya sabes que esto, como somos apasionadas Sí, pues de eso, ellos dieron un poco también como estrategias, ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo hacer y cómo no hacer para poder ayudar al paciente a entenderlo mejor. Y, y estuvo, vamos, pues verles en acción a mí me gustó mucho. Luego hubo otra ponencia que me sorprendió también del equipo de Canadá, de Toronto, de la doctora Sarah Livingston, en el que bueno, ella hablaba de los FND como un síndrome y tiene al final todo el sentido del mundo, ¿no? Ponía una diapositiva en el que el core, ¿no? El centro del síndrome van a ser la parte quizá más visible, pues si hay parálisis, debilidad, el trastorno del movimiento, si hay crisis disociativas, si hay alteraciones sensitivas, eso es el centro, pero luego hay otros círculos, ¿no? Otros que van haciendo ese síndrome, otros signos claro, y que son síntomas otros síntomas asociados. físicos, como puede ser la fatiga, el dolor, otros llamas alteraciones cognitivas, siguiendo un poco el contexto, ¿no?, del paciente, con sus rasgos de personalidad, sus antecedentes familiares, culturales, cómo vamos, al final eso refleja, al ser un síndrome, ¿no?, también pues que el tratamiento tiene que ser muy individualizado, que no nos va a valer lo mismo para todos porque cada uno va a tener, ¿no?, dentro de ese síndrome y de esa variedad va a tender a tener más peso una parte u otra. Entonces, esa parte también me gustó. Efectivamente. Y también la diapositiva que decía que
la recuperación en este tipo de trastornos tiende más, o lo que vemos más al final, y tiene toda la razón, es más a que el paciente entienda lo que le pasa y aprenda a cómo manejarlo, ese automanejo, para que esté lo más estable posible, Sí, y que no los... tanto a una ausencia completa del trastorno del movimiento. O sea, no es yo tengo un esguince, se pasa la inflamación y se me pasa, ¿no? Sino que es un poco más complejo. Y yo creo que Y es global, tal sí. cual. Bueno, y al final al cabo somos personas únicas y Eso sí, hay que tener en cuenta muchas esferas y muchos aprendizajes. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo lo que a mí siempre me gusta trabajar con este tipo de trastornos es que aprendo de cada uno de ellos, ¿no? Porque como cada tratamiento tiene que ser, hay que al fin y al cabo hay que individualizarlo, pues, pues esto, pues luego al final la experiencia ayuda un Mm. poco a... Luego también hubo Y, una ponencia de un paciente que trajeron que, sí, que eso es muy si interesante, de eso para quería otros recalcar. pacientes también tiene una web y un Twitter que se llama FND Portal, que Portal. da contenido de mucha calidad y Sí, bueno, y la que verdad es que recordamos, aprovechamos para recordar que en uno de los últimos posts lo pusimos, sí. lo pusimos como referencia, porque Mm, la verdad es que tiene información muy, muy, muy eficaz, o sea, sí. perdón, muy, muy buena, ¿no? Por decirlo así. Y pues Sí, contó un poco de primera mano cómo fue su experiencia. Sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es que en Estados Unidos, ¿no? Y cuánto tardó en llegar a tener un diagnóstico. Pues fueron años, ¿no? pasaron Me contaste, años, sí, 7 o algo eso así. es. Sí, esto Y como a él, lamentablemente todavía sigue pasando. eso sí, como a él, una vez recibe el diagnóstico, que en este caso tuve la suerte de que le vio Mark Hallett, que es de hecho será el presidente de la FND Society hasta hace nada, hasta hace ahora el congreso que han elegido a otro. Pero bueno, cómo fue él el que le comunicó el diagnóstico y cómo ha sido fue un poco su periplo posterior de aceptación, de trabajo personal, de conocimiento, y lo explicó de una manera tan bonita que cuando terminó la ponencia, todo el mundo que estábamos allí nos levantamos a aplaudirle, como ver la cara desde la otra moneda nos ayuda también a nosotros a entender más qué necesidades tiene el paciente, entonces qué le podemos aportar. Y Yo fue muy creo que eso bonito. es fundamental, ¿no? Que los sanitarios tengamos empatía y podamos entender un poco porque bueno, porque al fin y al cabo esos son trastornos muy globales y que afecta a todas las esferas del día a día y es importante entender cómo afecta a todo. Y cuéntanos, Pilar, ¿qué charlas más novedosas o qué es lo último, ¿no? Sobre qué se está estudiando ahora, ¿no? Sobre qué se está investigando. Bueno, pues ahí hubo algunas sobre resonancias magnéticas funcionales. Cada vez se está intentando investigar más por ahí, por buscar qué alteraciones en la conectividad cerebral En el funcionamiento. están, pues eso, ponían estudios, ¿no? de resonancia magnética funcional de, bueno, pues pacientes que tienen un temblor que puede ser un temblor esencial, pero no un temblor funcional, y vemos cuál es la diferencia. Porque también muchas veces el riesgo a estos pacientes no es que pues se cree que los pacientes simulan o que los pacientes lo provocan Lamentablemente. ellos mismos. Entonces, el tener esas herramientas y que la investigación vaya por ahí de, no, ser más, poder objetivizar, que no, que es que lo que hay es un cambio en la conectividad cerebral y cómo se relacionan todas esas áreas que son complejas y únicas de cada paciente, pero sí que hay como determinadas áreas cerebrales que tienen cierta tendencia a tener más actividad o más conectividad en estos pacientes, pues Ujú. también yo creo que también va a ser como un alivio tanto para los profesionales sanitarios a la hora de poder diagnosticar, una herramienta buena, y también para el propio paciente, si alguna vez le llega ese mensaje erróneo, ¿no? El poder decir, no, no, es que No es no mi lo estamos culpa, abordando de no es la mi manera culpa, que a correcta. veces se sienten Eso así. es. Es, mira, es Entonces, que esto está, bueno, pues se han casquillado de esta manera. va por ahí mucho resonancia magnética funcional y luego pues eso, mucho de neuropsiquiatría, ¿no? De cómo al final casi ese perfil de profesional que abarca un poco todo, tanto la parte más física como la parte más cognitiva, mental, emocional, ¿no? Pues al final es un perfil que nos va a servir mucho. Luego también las alteraciones cognitivas, sobre todo también Sí, eso es muy a raíz interesante, de ¿no? la pandemia. Eso, porque hubo varias ponencias relacionadas un poco con la COVID-19, pues eso, hubo una charla específica
post vacunas, de trastornos funcionales post vacuna. Y la verdad es que a Y mí me sorprendió porque es algo que vemos, ¿no? Y cómo toda esta alerta de la pandemia ha hecho que también broten más trastornos neurológicos funcionales. Entonces, bueno, bueno, tiene están también viendo sentido, cómo ¿no? Porque abordarlo. en los trastornos neurológicos funcionales lo que hace a veces un poco el cerebro es un poco como ponerse alerta y yo creo que esto a lo que hemos estado sometidos toda la población mundial, ¿no? De este miedo, de esta incertidumbre del COVID, pues hemos estado como un poco más alerta, vamos a decirlo así. Totalmente. Y me Mira, contabas nos está también, saludando Araceli, que es una de las maravillosas neurólogas que vino conmigo. Un besito, qué Araceli. bien, pues Del nada, Ramón y un Cajal, saludo, súper neuróloga. un saludo también. A ver si alguna vez nos conocemos en persona, que yo no tuve la oportunidad de ir. Y Pilar, me acuerdo que durante estos días me hablabas también de los síntomas genitourinarios, o sea que es que pueden ser muy variados los síntomas. Háblanos un poquito de qué se está hablando sobre eso últimamente y qué Mira, se está pues desarrollando. además a mí es un tema que en general me gusta porque también trabajo con muchas pacientes con patología geniturinaria, entonces pues es algo que hemos visto alguna vez en la consulta, pacientes con trastorno neurológico funcional que aparte del trastorno del movimiento tienen otros síntomas y entre ellos aparecen los geniturinarios y es muy típico los problemas en el vaciado de la vejiga. Entonces, había un póster del equipo de Edimburgo, que el equipo de Edimburgo es de los que más publica, de los que más investiga, de los que más está empujando a todos los profesionales sanitarios, en el que estaban buscando profesionales interesados para participar, para hacer un consenso de recomendaciones, igual que hay el de fisio, el de logopedia, el de terapia ocupacional, pues un consenso de recomendaciones para el manejo de la De este disfunción de la tipo de sí. vejiga o de la retención urinaria crónica idiopática, con un manejo mucho más conductual desde la terapia, ¿no? Desde la fisioterapia, desde un abordaje mucho más terapéutico, no invasivo, vamos a decir, ¿no? Porque muchos de estos pacientes terminan en autosondajes, tenemos Sí, incluso o una sonda suprapúbica, que eso tiene riesgo de infección, y que se ve que al final, a la sí. larga, el beneficio Bueno, y no en en la general balanza, cualquier ¿no? Sino que tratamiento eso invasivo en es estos casos, manejos yo quizá creo que más, vamos a decir que no. eso es, más conductuales, más de enseñar, a enseñar al paciente cómo puede él reconducir y restablecer un poco el buen funcionamiento de su vejiga. Se hablaba de la neuromodulación en sacra o tibial posterior, que ya se utiliza mucho para problemas de vejiga. Se hablaba también de pues, técnicas de relajación, posición, ¿no? Posturas, determinadas posturas para ir al baño, bueno, pues por ahí un montón de técnicas, quizá más conductuales y mucho menos invasivas, que eran muy interesantes. Hubo una ponencia sobre la caudaquina, que al final pues es algo también que va relacionado con esto, ¿no? Con disfunción de la Qué, vejiga, cuando... qué curioso, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo estos síntomas pueden ser de lo más diferentes, desde, pues eso, el Y que problema en el espero que vaciado ese hasta consenso un temblor. salga, porque desde Sí, luego seguro que sí, yo creo que va más por ahí el próximamente. abordaje que por hacer técnicas más Evitarlo no masivas. invasivo, ¿no? Eso es. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? Un poco lo que a nosotros más pues nos interesa cuando el tratamiento terapéutico, ¿de qué se habló? Cuéntanos un poco qué es lo último en terapia, vamos a decirlo, en terapia de rehabilitación. Sí, pues mira, en esta edición del Congreso de la parte de rehabilitación física, quizá tuvo un poquito menos presencia la parte de fisioterapia, porque en el 2017, que fue la edición anterior, sí que tuvo bastante. Bueno, sí que hubo un workshop, vamos, de Glenn Nielsen, del equipo de Inglaterra, y Ujú. de Julie Mayo, del equipo del Mass General, un poco pues de reentrenamiento motor, casos clínicos de pacientes, ¿no? Pues cómo ellos hacían una valoración, o sea, que un poco refrescar lo que ya estábamos haciendo y aportar y resolver dudas, pero quizás sí que tuvo más presencia la parte de terapia ocupacional y logopedia dentro de la rehabilitación física, porque en estos últimos años es cuando se han publicado sus consensos de recomendaciones, igual que Sí, tenemos el de fisio, pues no sé si en el 20 2020, ¿no? Teo y Sí, en el 21 luego, creo que 2021, fue. sí, y 2021 logopedia. Entonces sí que hubo más ponencias desde de esas dos ramas, Pero que me contabas un poco que, bueno, yo creo que en todo, ¿no? Que la filosofía es siempre la misma, ¿no? sí, Es explicar, educar, entender
qué pasa para poder interferir en ello. Totalmente. La primer En paso resumen, esto siempre, ya es muy sea fácil de del... decirlo y luego es como mucho ya, más, el más primer paso complejo. siempre va a ser educar en el diagnóstico, que el paciente entienda qué es lo que está interfiriendo ahí en el buen funcionamiento de su sistema, qué factores pueden estar perpetuándolos, cuáles pueden ser los precipitantes, que entienda cómo manejarlos. Y luego ya, pues cada uno desde su poquito, pues si es de la voz o si es de la deglución, pues va a tener más protagonismo el logopeda, que si a lo mejor es más desde la parte física o de actividades de la vida diaria, que vamos a ser más Así es. fisioterapeutas Fisio ocupacionales, y ¿no? Teo. Bueno, Y y tiene quizá mucho sentido alejarnos con un lo poco de primero todo que... el tema de ayudas técnicas, ¿no? En terapia Sí. ocupacional, sino que será más funcionalidad, ¿no? De cómo... Y tiene un poco sentido con lo que contabas al principio, ¿no? De que al principio decías algo así como que un mayor éxito en este tipo de trastornos o síndromes estaba relacionado con un mejor y mayor automanejo por parte del paciente, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que el terapeuta, pues eso es una de las cosas que también, bueno, todos como terapeutas lo hacemos, ¿no? Pero quizás él Sí, pero recalca tenemos mucho ese el tema de rol, la ¿no? Quizá. funcionalidad, ¿no? Ese Sí, del día a día, de a ver cómo hacemos para que puedas estar lo más, ¿cómo es? Natural, ¿no? Me decías tú. sí, independiente, Cuando, natural, volver a tus actividades de la vida diaria, tus hobbies, tu trabajo y cómo poder gestionar todo eso para que interfiera lo menos posible o tengamos tiempos en los que ni interfiera, ¿no? Porque, oye, no. sí, como ir normalizando, Mm, volver un poco a la naturalidad de las actividades básicas del día a día, ya sea, yo qué sé, ir al cine, tomar una Coca-Cola con los amigos, trabajar claro. o comer o lo que sea. Y cuéntanos, porque también yo recordaba que me llamó mucho la atención cómo también se hablaba del automanejo, en este caso no es tanto auto, sino más global, en el caso de pacientes más jóvenes. Sí, hubo una ponencia de un equipo también de Estados Unidos que tenía una unidad especializada en niños y adolescentes, que es verdad que hay un boom, de hecho dieron un poco estadística de cómo ha ido creciendo el número de trastornos neurológicos funcionales en esa población más pediátrica y adolescente, pero lo que vemos es que hay un vacío en el sentido de si ya en adultos es complicado y hay pocas unidades que estén un poco actualizadas y que aborden a estos pacientes de esta manera más interdisciplinar y tal, pues en niños y adolescentes todavía hay menos Ya, recursos dedicados a eso, ¿no? Y quizá se queda un poco en el limbo a esas familias con todo lo que eso conlleva en una edad tan temprana. Y sí que nos dieron como sí, unas claves de que nosotros ya lo hacíamos de manera un poco sin tenerlo tan estructurado en los pacientes que hemos visto sí, de esa franja de edad, ¿no? De, bueno, vamos a abordar al paciente, pero vamos a tener como lo que tú decías, ¿no? El automanejo en un niño y un adolescente quizá es un poquito más complicado. Vamos a tener que meter mucho, y es normal porque forma parte de su esfera, a la familia, ¿no? Ellos llamaban el Parents escuela de Plan, padres, el plan para los padres, el plan escuela de escolar, o padres, sea, para el sí, colegio, porque es un entorno en el que pasan muchísimas horas los niños y que el cole también va a tener que estar involucrado en ese manejo y el plan a retornar a sus actividades cotidianas lo antes posible. Lo que sí se ha visto es que desde que se le da el diagnóstico, cuanto más tiempo pasa en llegar a una unidad o a empezar a una rehabilitación indicada para esto, o más sacamos al niño de su entorno, ya sea escolar, actividades, etcétera, peor. Suele más lo tener un factor denaturalizamos, ¿no? perpetuante. Por decirlo así. Eso Claro, y tiene todo, al fin y al cabo es la misma filosofía en distintas áreas. Y, y bueno, y como conclusión, Pilar, así por no enrollarnos mucho, que yo confío y espero que tengamos muchas más ocasiones de tener directos y poder seguir compartiendo, ¿qué te llevas de, de estos días? ¿Qué pues mira, conclusiones sacas? me llevo, Aparte de la experiencia, que seguro que ha sí, sido maravilloso. aparte de conocer Boston, me llevo También. el, el que pues me han entrado muchas ganas de pertenecer a la FND Society, o sea que Sí, me voy a inscribir porque quiero estar bienvenido, ahí. sí, sí, yo también Luego me quiero. llevo, pues eso, la pluralidad, ¿no? De tanto de los pacientes y cómo por eso los tratamientos tienen que ser tan individualizados y la pluralidad desde todo el tipo de los diferentes profesionales que podemos abordar y podemos aportar a estos pacientes.
Y como Y profesionales también yo tengo que decir que yo también siempre he aprendido mucho de mis compañeros, ¿no? Que totalmente. también Vamos, a nos mí me enriquecemos encantó los unos de escuchar. los otros. Me encantó escuchar, bueno, Janet Baker, que era una de las ponentes que, vamos, yo me emocioné con su ponencia y que para cerrar, además, ahora diré una diapositiva que tenía que me pareció súper acertada, pues era logopeda australiana y a mí me encantó escucharla. O sea, aprendes un montón, porque al final es lo que hablamos, cuando tú analizas a tu paciente, es muy difícil que solo veas, yo soy fisio, solo veo el movimiento, ¿no? Al final ves la globalidad del Sí, paciente y surgen muchas una otras persona cosas. con todo lo que implica. Eso es. Y entender cómo trabajan otros compañeros, entender cómo podemos todos enriquecer y entender, pues eso, el que no estás haciendo terapias, sino que estás haciendo o sea, perdón, no estás haciendo tratamientos para síntomas, sino que estás haciendo una terapia, formas parte de una terapia que es algo mucho más global. Y esa terapia tiene que ser individual para ese paciente que tienes enfrente, con unas necesidades, un bagaje, un contexto, unos aprendizajes y una situación. De un Entonces, día a día cada uno diferente, claro, sí. Y cuéntanos eso de esa ay, ponencia la tan diapositiva con bonita la que que te yo termino, emocionó de Janet, la que me gustó logopeda. mucho era con una escultura, ¿no? En el que se veía, pues ella, después de su ponencia, que fue magistral, eh, ponía porque, pues eso, que el paciente al final lo que le damos muchas veces son tratamientos, ya sean físicos, ya sean médicos, farmacológicos, ya sean invasivos, tal, y lo que muchas veces lo que necesita es una terapia, ¿no? Una cosa mucho más global, una cosa en la Y que abierta, entiendas al sí. paciente cómo está, cómo ha llegado hasta aquí, cuál ha sido su bagaje y cómo le puedes ayudar. Y no tanto tratamientos aislados, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos encontramos con pacientes, que ha habido pacientes que se les ha dado el diagnóstico, ha habido pacientes que han pasado por tratamientos, pues ya sea rehabilitación, ya sea toxina botulínica, ya sean fármacos, ya sea, pero no se le ha hecho una Ujú, terapia, ¿no? Y eso es lo bonito de cuando participamos global. más Y lo profesionales, bonito de con el la... mismo abordaje, con el mismo feeling, con el mismo, ¿no? Sí, que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Eso es. Y me pareció que era la diapositiva, vamos, de resumen un poco. De hecho, la colgamos. Sí, Bueno, sí, pues sí, sí. esperamos que cada vez se tienda más a este tipo de abordajes, ¿no? De esta filosofía mucho más abierta, mucho más multidisciplinar, que todos nos enriquecemos, siempre y cuando teniendo en cuenta que el paciente, ¿no? Pues es El parte de centro, ella y al es un final. miembro más. Quizás yo siempre he dicho que es el jefe, ¿no? Miembro más del Es el equipo. bueno, sí, es un miembro más, ¿no? Al fin y al cabo lo del El automanejo. siguiente congreso es Nosotros dentro de dos guiamos años en en verano. Italia. Esta vez será en Europa, así que imagino que la representación europea será mayor también. Pues yo Así me que muero de deseando ganas de ir. volver. Bueno, Bueno, y pues gracias a muchas todos los gracias. que nos habéis escuchado. Seguís la cuenta, Sí, que bueno, de momento pues eso llevamos vamos poquito, pero la empezando intención es ir aportando y que cada vez haya y más, compartiendo. eso es, más presencia. Un placer, Pues Bea. nada, venga Pilar, pues un abrazo para todos. Adiós. Adiós. A ver, los problemas técnicos.